La pantalla gigante en la sala de guerra del Pentágono mostraba una nave diferente a cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Era oscura y elegante y se movía con una gracia imposible a través del vacío del espacio. Todos en la sala se quedaron congelados mientras la veían establecerse en la órbita de la Tierra. El mayor Jack Howard se frotó los ojos cansados. La llamada había llegado a las 3 de la madrugada, sacándolo de un raro sueño tranquilo. Ahora estaba junto al general Frank Morgan mientras observaban la primera nave espacial extraterrestre confirmada en ingresar al sistema solar de la Tierra. ¿Cuánto tiempo ha estado allí? Jack preguntó a la NASA. Lo vio pasar por Júpiter hace 4 días. Aceleró como nunca antes. La voz del general era firme, pero Jack notó sus puños apretados. La presidenta está en camino. Todos los líderes mundiales están siendo notificados. La sala se llenó rápidamente. Oficiales militares, científicos y funcionarios del gobierno se volcaron, pálidos de preocupación. La doctora Susan Miller llegó última agarrando una tableta. Como la mejor senolinguista del país, se había entrenado para este momento toda su carrera. Aunque pocos creían que el primer contacto ocurriría en su vida. Están transmitiendo algo que anunció un técnico. Está en todas las frecuencias. La pantalla parpadeó, revelando una criatura de piel gris, 6 ojos dispuestos en círculo y sin boca visible. Cuando habló, el sonido vino de algún lugar debajo de su cuello. Una serie de clics y zumbidos sin sentido. Susan avanzó, sus dedos volaron sobre su tableta. Necesito grabar esto. Los patrones podrían darnos algo con que trabajar. El mensaje se repitió 3 veces antes de terminar. La sala permaneció en silencio hasta que llegó la presidenta, flanqueada por seguridad. ¿Qué sabemos?, preguntó. Su voz atravesó la tensión. Se hacen llamar el colectivo Braxiano, dijo Susan sorprendiendo a todos. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Había secuencias matemáticas incrustadas en la transmisión. Lenguaje universal. Incluían marcadores básicos de identificación. ¿Puedes comunicarte con ellos?, el presidente preguntó. Susan dudó. Quizás con el tiempo, pero parecía nerviosa. El tono y la estructura sugieren que no fue un saludo. Tenía el sello de una demanda. Como en respuesta, la nave alienígena liberó docenas de naves más pequeñas que se extendieron por la órbita de la Tierra. Una descendió flotando sobre la ciudad de Nueva York. El mundo observó a través de las noticias cómo proyectaba una imagen masiva en el cielo. El alienígena de la transmisión ahora habla en un inglés deficiente. Humanos de la Tierra, su planeta está ahora bajo protección braxiana. Su tecnología es primitiva. Sus armas son inútiles. Hemos estudiado sus transmisiones. Conocemos sus debilidades. Someténse a la autoridad braxiana o enfrenten una demostración de fuerza superior. Las redes sociales se explotaron. Los canales de noticias transmiten continuamente. En el Pentágono, el presidente autorizó una respuesta. Este es el presidente de los Estados Unidos hablando en nombre de la Tierra. Damos la bienvenida al contacto pacífico con su civilización. Invitamos al debate y al intercambio cultural. La respuesta llegó de inmediato. Las especies primitivas no negocian. Aceptan protección o enfrentan las consecuencias. Tienen una rotación planetaria para ceder el liderazgo. Jack Howard observó las naves alienígenas en el monitor. Algo se sintió mal. Las naves eran impresionantes. Sí, pero no abrumadores en número. Si realmente quisieran conquistar la Tierra, ¿no traerían más potencia de fuego en una habitación privada? Más tarde, Jack se reunió con el director Alan Winters, el jefe de un programa tan secreto que solo una docena de personas sabían de su existencia. «Creen que estamos indefensos», dijo Jack. «Han visto nuestra tecnología pública, nuestras naves espaciales comerciales. No tienen idea de lo que realmente somos capaces». Ellen asintió lentamente. «Deberíamos decirles que no todavía», respondió Jack. «Que crean que somos primitivos. Que piensen que tenemos miedo. Mientras tanto, envíen los códigos de activación». Allen sacó un teléfono especial y tecleó una secuencia de 16 dígitos. El mensaje viajaría por canales ocultos a bases bajo los océanos dentro de las montañas en la cara oculta de la Luna y más allá. «¿Cuánto falta para que todo esté listo?», preguntó Jack. 2 horas. Tiempo justo para que crean que han ganado. Al caer la noche, los ciudadanos de Estados Unidos miraban con miedo las naves alienígenas. No tenían ni idea de que bajo sus pies,
bajo los océanos y en bases ocultas por todo el sistema solar, la Tierra estaba despertando sus defensas secretas. Los braxianos creían que la Tierra estaba indefensa. Pronto aprenderían su error. Las noticias de la mañana mostraban el cráter humeante donde una vez estuvo una pequeña isla en el Pacífico. Los braxianos habían dejado claro su punto. Podían destruir partes de la Tierra sin siquiera desembarcar tropas. El pánico se extendió por todo el mundo cuando la gente se dio cuenta de que esto no era un engaño ni un simulacro. En la sala de crisis de la Casa Blanca, Jack Howard observó al presidente dirigirse a la nación. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, hablando de cooperación y la necesidad de calma. Para cualquiera que escuchara, sonaba a rendición. La actuación es convincente, dijo Alan Winter de pie junto a Jack. Su cabello gris estaba desordenado por una noche sin dormir. Los braxianos se lo están creyendo. En las pantallas de la sala, naves alienígenas flotaban sobre las principales ciudades. No tenían. Dispararon de nuevo tras destruir la isla deshabitada, pero la amenaza era clara. Susan Miller entró en la habitación con nueva información. Sus patrones de comunicación sugieren una estructura militar jerárquica. Esperan una obediencia inmediata de las especies inferiores. Nuestra aparente sumisión es exactamente lo que anticipaban. El buen Jack dijo, cuanto más predecibles sean, mejor. Un joven oficial entró apresuradamente con una tableta segura. La teniente Kate Bennett ha llegado a la base Raven. Jack asintió. Kate era una de sus mejores pilotos, entrenada en secreto en aeronaves avanzadas que el público desconocía. Su padre había ayudado a diseñar los sistemas de propulsión antes de su muerte hace 3 años. Dile que prepara su escuadrón. Despegarán cuando la flota principal se revele. En todo el mundo, los líderes políticos discutieron públicamente los términos de la rendición. A puerta cerrada, activaron sus partes del protocolo Omega. En Rusia, una base montañosa abrió sus puertas ocultas. En China, las puertas de un hangar submarino se deslizaron. En el desierto del Sáhara, la arena se movió para revelar las plataformas de lanzamiento. La teniente Kate Bennett se encontraba dentro de la enorme base subterránea bajo Wyoming. Cientos de elegantes los cazas se alineaban en el hangar, sus diseños eran diferentes a todo lo visto en público. Incorporaban tecnología décadas por delante de lo que el mundo creía posible. Todos en posición. Kate ordenó a su escuadrón. Comprobaciones finales de todos los sistemas. Los pilotos se movieron con deficiencia de práctica. Habían entrenado durante años para este momento, siempre en secreto, siempre sabiendo que algún día la Tierra podría enfrentarse a esta misma amenaza. En órbita, el comandante braxiano Thort observó los lamentables satélites de la Tierra y sintió desprecio. Una tecnología tan primitiva. Sus naves militares apenas podían alcanzar su propia luna. Esta conquista le traería un gran honor. Los líderes humanos solicitan más tiempo para organizar su rendición. Su oficial de comunicaciones informó. Concédales 6 horas más. Thortech decidió. Preparen grupos de desembarco para sus principales centros de población. De vuelta en la Tierra, Alan Winters se reunió con los jefes conjuntos en un búnker en las profundidades de las montañas rocosas. Los braxianos han acordado retrasar. Eso nos da el tiempo que necesitamos para terminar las activaciones. ¿Qué pasa con las bajas civiles?, preguntó un general. La evacuación a los refugios subterráneos está al 70%. Ellen respondió, no podemos esperar al 100%. Los braxianos lo harán. Aviso si desaparece demasiada gente. Jack Howard estudió el mapa global que mostraba las posiciones de todas las fuerzas terrestres ocultas. Las luces verdes parpadearon una por una mientras las bases informaban de su estado de preparación. ¿Qué hay de las baterías lunares?, preguntó. En línea y apuntando, llegó la respuesta de un oficial de comunicaciones. La flota marciana también está en posición esperando la señal. Susan Miller trabajó con un equipo de lingüistas y programadores para finalizar un virus diseñado para interrumpir las comunicaciones fraxianas. Sus patrones de lenguaje crean vulnerabilidades en sus sistemas informáticos, explicó. Cuando subimos esto, debería crear confusión en su estructura de mando durante al menos 10 minutos. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Jack. Al acercarse la noche, los braxianos se prepararon para desembarcar sus fuerzas. No detectaron ninguna respuesta militar significativa. Ningún intento de contraatacar. Tal como se esperaba de una especie que se enfrenta a sus superiores. En su caza, Kate Bennett realizó las comprobaciones finales de sus sistemas de armas.
Los líderes de ala informan que están listos. Su oficial de comunicaciones anunció, bien. Kate respondió, diles que esperen la señal. Los braxianos comenzaron su descenso confiados en su victoria sobre un planeta indefenso. No tenían ni idea de que estaban volando hacia una trampa 15 años antes. El Dr. Paul Rivera había estado trabajando hasta tarde en el conjunto de radiotelescopios de la NASA cuando detectó la señal. No era ruido espacial aleatorio ni una falla del sistema. Era una estructura artificial y perturbadora. El mensaje no estaba destinado a ser escuchado por humanos, pero Paul había construido un receptor más sensible que cualquier proyecto oficial. Escuchó voces extraterrestres que discutían sobre la Tierra. Hablaron de recursos de defensas primitivas para una eventual conquista. Paul llevó su descubrimiento a su viejo amigo, el senador Bill Gans. En la actualidad, Jack Howard recorrió la base lunar oculta con Alan Winters. El enorme complejo subterráneo se extendía kilómetros bajo la superficie lunar. Miles de técnicos monitoreaban los sistemas y se preparaban para la batalla. Es difícil creer que todo comenzó con un hombre escuchando una conversación extraterrestre, dijo Alan. Jack asintió. Paul Rivera salvó a la humanidad incluso antes de que comenzara la invasión. Después del descubrimiento de Paul, los líderes mundiales se reunieron en secreto en un búnker subterráneo en Suiza. Antiguos enemigos dejaron de lado sus diferencias al enfrentarse a las grabaciones. Ese día nació la iniciativa de Defensa Terran. Todas las naciones importantes acordaron contribuir recursos y mantener absoluto secreto. Las baterías lunares están a plena potencia. Un técnico informó en las pantallas a su alrededor. Enormes torretas de armas ocultas bajo la superficie lunar mostraban luces de estado verdes. ¿Qué pasa con la flota de la comandante Lisa Chen?, preguntó Jack. En posición dentro del cinturón de asteroides, 5.000 naves listas a su orden. Lisa Chen estaba de pie en el puente de su nave insignia, la Venganza de la Tierra. Desde su posición en el cinturón de asteroides podía observar las naves braxianas sin ser detectada. Su flota había sido construida en fábricas secretas ocultas por todo el sistema solar. Ordenó un informe de estado. Todas las naves listas para el combate. Comandante. Armas. Escudos calientes al máximo. Lisa luchó contra su reclutamiento hace 8 años. Había sido capitana de submarino y luego fue elegida por su habilidad táctica y su capacidad para gestionar tripulaciones en condiciones de aislamiento. Cuando le mostraron por primera vez la flota espacial, se quedó sin palabras. La Tierra presenta un rostro tan primitivo a la galaxia, le había dicho su entrenador. Mientras tanto, construimos nuestra verdadera fuerza en secreto. Ahora esa fuerza estaba a punto de ser revelada en la Tierra. En una base subterránea bajo el Océano Pacífico, los ingenieros dieron los toques finales a los sistemas de armas que pronto emergerían de las olas. Preparaciones similares ocurrieron en bases ocultas en montañas, desiertos y bosques profundos de todo el mundo. Los braxianos permanecieron inconscientes. Sus escaneos solo mostraban lo que los humanos querían que vieran: bases militares obsoletas, armas nucleares primitivas y ejércitos convencionales luchando y confusión. En la oficina oval, la presidenta se preparó para dirigirse a la nación nuevamente. Su discurso anunciaron los términos de la rendición, pero contenían frases codificadas que alertarían a quienes lo sabían de la inminencia del contraataque. De vuelta en la base lunar, Jack Howard recibió un mensaje de la doctora Susan Miller. El virus de traducción está listo, informó. Podemos interrumpir sus comunicaciones cuando den la orden. Buen trabajo, dijo Jack. Estén listos para desplegarse a mi señal. En sus naves, los braxianos prepararon grupos de desembarco. Llevaban una protección mínima, ya que no esperaban una resistencia seria. Sus armas estaban configuradas para aturdir. Los humanos serían más útiles vivos como trabajadores. El comandante Zordech se sintió satisfecho al revisar el plan de invasión. Pronto, la Tierra se uniría a la lista de planetas bajo control braxiano. Sus superiores lo recompensarían generosamente por una conquista tan fácil. En las profundidades de Wyoming, la teniente Kate Bennett recibió la alerta codificada. Sus pilotos se apresuraron a sus cazas avanzados, especialmente diseñados con tecnología de ingeniería inversa de una nave exploradora alienígena estrellada encontrada en Arizona años antes. Recuerden su entrenamiento. Kate le dijo a su escuadrón: hemos practicado contra estos mismos diseños de naves durante años. Conocemos sus debilidades mejor que ellos en una base en Marte. Ocultas bajo las arenas rojas, 10.000 naves de guerra encendieron sus motores. Sus comandantes recibieron el mismo mensaje codificado.
Protocolo Chambra activado. La trampa estaba tendida. La flota oculta de la Tierra estaba lista. Los braxianos pensaron que se enfrentaban a un planeta indefenso. Estaban a punto de darse cuenta de lo equivocados que estaban. La presidenta terminó su transmisión. Al mundo, y más importante aún, a los braxianos, sonó como una rendición total. Anunció que la Tierra aceptaría el gobierno braxiano y pidió a los ciudadanos que mantuvieran la calma y cooperaran cuando llegaran los extraterrestres. Ocultos en sus palabras estaban los códigos de activación finales para los líderes militares que observaban alrededor del mundo. Jack Howard se movió rápidamente por los niveles subterráneos secretos del Pentágono. Soldados y técnicos corrieron a las estaciones de batalla. El edificio del Pentágono estaba casi vacío, su personal fue evacuado a través de túneles secretos. Todos los sistemas de defensa están listos. Alan Winter dijo, reunión con Jack en la puerta del centro de mando. La evacuación de civiles está al 85%. No podemos movernos más sin que las fracciones lo noten. Jack asintió. Necesitamos cronometrar esto perfectamente. El momento en que sus naves de desembarco entren en la atmósfera. Nosotros atacamos en las pantallas a su alrededor. Las naves braxianas comenzaron a moverse hacia la Tierra C. Organizaron en formación sobre las principales ciudades, Nueva York, Pekín, Moscú, Londres, Tokio. La doctora Susan Miller entró apresuradamente en la habitación. Terminé mi trabajo con sus comunicaciones. Encontramos un patrón en su lenguaje que crea una vulnerabilidad en sus sistemas. ¿Funcionará? Preguntó Jack. Debería crear confusión en su flota. Durante unos 10 minutos sus naves recibirán órdenes contradictorias. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Jack. En órbita, el comandante Thortech dio la orden de comenzar el aterrizaje. Él personalmente lideraría la primera oleada a la capital humana de Washington. Estos primitivos necesitaban ver Fraxchen de cerca. Los escáneres no muestran preparativos de resistencia significativos, informó su oficial. Los humanos parecen estar siguiendo los protocolos de rendición como se esperaba. Thortech dijo, comiencen. Descenso. Cientos de naves de desembarco braxianas entraron en la atmósfera terrestre. Se movieron con confianza. Escudos mínimos para conservar energía. ¿Por qué desperdiciar energía cuando los humanos no tenían nada que pudiera dañarlos? La doctora Susan Miller presionó un botón enviando su virus a la red de comunicación braxiana. En las pantallas, las naves alienígenas flaquearon repentinamente, sus ordenadas formaciones se volvieron caóticas a medida que órdenes contradictorias se extendían entre sus filas. Ahora, Jack Howard dijo en su comunicador seguro, alrededor del mundo, las defensas ocultas de la Tierra se rebelaron. En el Océano Pacífico, enormes plataformas se alzaron de las profundidades repletas de armas avanzadas. En el desierto del Sáhara, las arenas cambiaron al abrirse las bahías de lanzamiento. En las montañas rocosas, las laderas de los acantilados se abrieron para revelar conjuntos de misiles. La voz de la teniente Kate Bennett se escuchó por los altavoces del centro de mando. El escuadrón aerotransportado Wyoming se enfrentó a naves enemigas sobre el Medio Oeste. En las pantallas, la primera oleada de cazas ocultos de la Tierra se elevó para enfrentarse a la confundida nave de desembarco braxiana. Los extraterrestres esperaban aviones primitivos. En cambio, se enfrentaron a naves espaciales avanzadas con armas que perforaban sus escudos. Flota marciana en despegue, informó otro oficial. Las fuerzas del cinturón de asteroides de la comandante Lisa Chen se están posicionando. Jack observó cómo los puntos verdes que representaban a las fuerzas terrestres comenzaban a aparecer en las pantallas tácticas. Estaban por todas partes elevándose desde los océanos, despegando desde bases montañosas ocultas, emergiendo de instalaciones subterráneas en el espacio. El comandante Thorek miró con incredulidad las lecturas de sus sensores. ¿De dónde vienen estas naves? ¿Cómo no las detectamos? Sus preguntas quedaron sin respuesta mientras las fuerzas terrestres se enfrentaban a la sorprendida flota braxiana. Las naves humanas mostraban una tecnología mucho mayor de lo que los braxianos creían posible. En Washington, las primeras naves de desembarco braxianas se acercaron al césped de la Casa Blanca esperando encontrar líderes humanos dispuestos a rendirse. En cambio, el suelo bajo la Casa Blanca se abrió, revelando una enorme plataforma de defensa que se elevó en el aire. Sus armas apuntaron a las naves entrantes y dispararon. En la superficie lunar, puertas ocultas se abrieron al revelarse las baterías de defensa de la Luna. Enormes armas de energía apuntaron a las principales naves braxianas en órbita. La comandante Lisa Chen dio la orden desde su posición en el cinturón de asteroides. Todas las naves a máxima velocidad de ataque. Apunta a las naves de mando braxianas.
Las primeras 5.000 naves de guerra emergieron de su escondite. Lugares entre los asteroides, motores llameantes mientras corrían hacia la Tierra. Los braxianos habían esperado encontrar un planeta indefenso listo para ser conquistado. En cambio, se encontraron rodeados por la fuerza oculta de la humanidad. Enfrentando armas que nunca imaginaron que los humanos pudieran poseer, el contraataque de la Tierra había comenzado. La teniente Kate Bennett hizo rodar su caza en picado, apuntando a una nave de aterrizaje braxiana sobre Chicago. Sus armas apuntaron y dispararon. La nave alienígena estalló en una bola de llamas azules. A su alrededor, los cazas terrestres se enfrentaron al enemigo, sus pilotos ejecutando maniobras practicadas durante años en entrenamiento secreto. «Manténganlos alejados de las áreas civiles», ordenó Kate a su escuadrón. «Empúllenlos de vuelta a la órbita». En el espacio, el comandante Zorek observó con horror cómo su fuerza de invasión era destrozada. Naves humanas aparecieron de la nada usando tecnología que debería haber sido imposible para este mundo primitivo. Sus sensores detectaron lecturas masivas de energía de la Luna donde baterías ocultas ahora disparaban contra su flota. Ordenó a todas las fuerzas que se reagruparan, ordenó. «Necesitamos remolcar». Sus palabras fueron interrumpidas cuando el virus de Susan Miller alteró su transmisión. A través de la flota braxiana, los capitanes recibieron órdenes confusas, algunos oyendo órdenes de retirarse mientras otros entendían que debían presionar el ataque. En el centro de comando secreto, Jack Howard observó cómo se desarrollaba la batalla en múltiples pantallas. Las fuerzas de la Tierra se estaban desempeñando incluso mejor de lo esperado. Los braxianos, tomados por sorpresa, lucharon por montar una defensa efectiva. La base Luna informa. Impactos directos en 3 naves capitales braxianas, anunció un oficial. La flota del Pacífico ha neutralizado todas las naves de desembarco sobre Asia, informó otro. Alan Winters señaló una pantalla que mostraba la flota de asteroides de la comandante Lisa Chen acercándose. El evento principal está a punto de comenzar. El capitán Noah Reynolds lideró el primer escuadrón desde Marte. 500 naves de guerra ardiendo a través del espacio hacia la Tierra. Detrás de él venían miles de naves más construidas en fábricas secretas en el planeta rojo durante la última década. Todas las naves mantuvieron la formación. Noé ordenó: «Prepárense para el combate». En la Tierra, la gente salió de los refugios para ver el cielo lleno de batallas. Las naves braxianas cayeron ardiendo a través de la atmósfera mientras los cazas terrestres se elevaban para unirse a la lucha en órbita. Las cámaras de noticias capturaron imágenes de enormes plataformas que se elevaban de los océanos, sus armas disparando al espacio. Los presentadores que habían estado informando sobre la rendición de la Tierra horas antes ahora luchaban por explicar lo que estaban viendo. La nave insignia del comandante Zortex se sacudió cuando otro impacto penetró sus escudos. «¿Cómo es esto posible?», exigió. «Su tecnología está décadas por encima de lo que informaron nuestros exploradores». Su oficial científico estaba pálido. «Nos engañaron. Deben haber estado ocultando sus verdaderas capacidades durante años». En Washington, el presidente se dirigió a la nación desde un búnker seguro. «Pueblo de la Tierra, hoy revelamos la verdad. Durante 15 años, las naciones de nuestro mundo han trabajado juntas en secreto preparándose para este momento. La iniciativa de defensa Terran fue creada para proteger nuestro planeta de aquellos que conquistarnos. En todo el mundo, bases ocultas continuaron lanzando cazas y misiles. Los grupos de desembarco braxianos que habían llegado a Tierra se encontraron rodeados por fuerzas humanas avanzadas que usaban armas iguales a las suyas. En órbita, la flota de asteroides de Lisa Chen llega de atrapando a las naves braxianas que se reagrupaban entre ellas y las defensas de la Tierra. Todas las naves atacaron los objetivos que ella ordenó. Cortaron sus rutas de escape. 5.000 naves de guerra abrieron fuego simultáneamente. La flota braxiana, ya desorganizada, comenzó a desintegrarse bajo el asalto. Jack Howard recibió informes de todo el sistema solar. Júpiter. Lanzamiento de un puesto avanzado. Un oficial le dijo: «La flota del anillo de Saturno se une a la batalla». Aparecieron más puntos verdes en la pantalla táctica a medida que la Tierra revelaba el alcance total de sus fuerzas ocultas. Las naves que habían estado estacionadas por todo el sistema solar ahora convergían en la batalla. El escuadrón de cazas de la teniente Kate Bennett alcanzó la órbita uniéndose a la batalla espacial. A través de su ventana,
pudo ver las enormes flotas enfrentándose a las naves braxianas. «Mira eso», dijo su compañero con asombro. «Sabía que habíamos estado construyendo en secreto, pero nunca imaginé tantos». Kate sonrió sombríamente mientras apuntaba a otra nave enemiga. «Pensaron que estábamos indefensos. Ahora están aprendiendo de otra manera». «Comandante». Zorex dio la orden de retirada, pero era demasiado tarde. Su nave se estremeció cuando múltiples impactos atravesaron el casco. En sus pantallas observó naves terrestres que llegaban en masa desde todas direcciones. Parecían no tener fin. «Envía la señal de emergencia», ordenó. «Los humanos no son lo que pensábamos». Pero su oficial de comunicaciones negó con la cabeza. «Nuestros transmisores de largo alcance están bloqueados. No podemos pedir ayuda». El comandante braxiano se dio cuenta con creciente horror de que su flota estaba atrapada y aún más naves terrestres aparecían oscureciendo los cielos alrededor de sus naves fallidas. El comandante Greg Phillips estaba de pie en el puente de la Resolución de la Humanidad, la nave de guerra más grande de la flota secreta de la Tierra. Durante una década, la enorme nave había permanecido oculta en una base bajo la superficie de Europa, la luna de Júpiter. Ahora lideraba la última oleada de fuerzas terrestres a la batalla. «Todos los sistemas al máximo», informó su segundo al mando. 500 naves en formación detrás de nosotros. Greg asintió. «Llévanos». La flota de Júpiter se movió con perfecta coordinación, sus motores dejando estelas azules en el espacio. Desde su punto de vista, Greg podía ver a las otras fuerzas terrestres ya enfrentándose a las naves de la fracción. La batalla se extendió por la órbita terrestre como una tormenta de luz y fuego. La base Luna informa que la flota enemiga está rodeada. Un oficial anunció que la comandante Lisa Chen ha cerrado la última ruta de escape. En el centro de mando del Pentágono, Jack Howard y Alan Winters observaron cómo la flota de Júpiter se unía a la batalla. La pantalla táctica ahora mostraba más de 450.000 naves terrestres enfrentándose a la fuerza de invasión braxiana. La flota de Saturno se reportaba. Un oficial gritó: 50.000 naves adicionales se acercaban desde el sistema exterior. Jack se giró hacia Alan. «Es hora de la fase final. Envíen la flota insignia». Ellen asintió y dio la orden. En la pantalla más grande apareció un nuevo grupo de puntos que se movían desde detrás de Marte hacia la batalla. La doctora Susan Miller entró en el centro de mando con aspecto cansado pero satisfecho. «El virus de la comunicación sigue funcionando. Sus naves no pueden coordinarse eficazmente». «Buen trabajo», dijo Jack. «Pero debemos prepararnos para lo que viene después. Una vez que la noticia de esto llegue al mundo natal braxiano, podrían enviar una fuerza mayor». Susan sonrió. «No creo que eso sea un problema». Le entregó una tableta. Mientras tanto, sus comunicaciones. Encontré algo interesante. Los braxianos no son la gran potencia que dicen ser. En realidad, se les considera actores menores en su parte de la galaxia. Se especializan en conquistar mundos que creen indefensos. En el espacio, el comandante Zortech observó cómo su flota era destruida sistemáticamente. Su nave insignia, que una vez fue el orgullo del colectivo braxiano, ahora flotaba a la deriva con motores defectuosos y atravesaba secciones enteras. «¿Cómo pudimos estar tan equivocados?», se preguntó más para sí mismo que para sus oficiales. «¿De dónde salieron todas estas naves?». Una enorme nave humana apareció ante su pantalla. Era más grande que cualquier nave que los braxianos habían traído. Estaba marcada con las palabras «Determinación de la humanidad» en varios idiomas terrestres. La teniente Kate Bennett dirigió a su escuadrón de cazas en formación cerrada alrededor de los restos de las naves de mando braxianas. Sus pilotos se habían entrenado durante años para este momento y su habilidad se demostró en cada maniobra. «Apunten sus motores y armas», ordenó. «Queremos prisioneros, no mártires». En la Tierra, los civiles observaban la batalla a través de telescopios y transmisiones de noticias en vivo. El cielo estaba lleno de más naves de las que nadie hubiera imaginado posible. Para aquellos que no sabían de la iniciativa de defensa Terran, la revelación fue impactante. Su planeta, que parecía tan vulnerable horas atrás, ahora mostraba un poder militar abrumador. La flota de asteroides de la comandante Lisa Chen completó su cerco de las fuerzas braxianas. «Todas las naves enemigas contenidas», informó al comando de la Tierra. «No se detectaron escapes». La presidenta se dirigió al planeta de nuevo con su voz firme. «Hoy se conmemora la entrada de la humanidad al escenario galáctico no como víctimas,
sino como una fuerza unida capaz de defender nuestro hogar. Las naciones de la Tierra se mantienen unidas más fuertes que cualquier amenaza externa. El centro de mando, Jack Howard, recibió la noticia que había estado esperando. El comandante Thortech nos llama. Solicita las condiciones de la rendición. Jack asintió al oficial de comunicaciones. Comuníquese. El comandante alienígena apareció en la pantalla, sus 6 ojos parpadeando rápidamente, en lo que Jack asumió que era angustia. Nos engañaron, dijo Thortech. Su mundo parecía primitivo e indefenso. Un engaño deliberado. Jack respondió. Detectamos sus naves exploradoras hace años. Sabíamos que alguien estaba observando, evaluando nuestras debilidades. Así que les mostramos lo que esperaban ver mientras construíamos nuestra verdadera fuerza en secreto. Mientras hablaban, la última de las flotas terrestres llegó de los planetas exteriores. Casi 500.000 naves de guerra llenaban la órbita terrestre. Su número era tan vasto que oscurecía partes del cielo cuando se veía desde tierra. El comandante braxiano parecía derrotado. ¿Cuáles son sus condiciones? Jack se inclinó hacia adelante. Primero aprenderán que la Tierra no es presa de nadie. La noticia de la victoria de la Tierra se extendió rápidamente por la galaxia. Los sistemas de comunicación cuántica que la Iniciativa de Defensa Terrestre había desarrollado podían enviar mensajes más rápido que la luz. En cuestión de días, docenas de las civilizaciones extraterrestres sabían que los supuestos humanos primitivos habían derrotado al colectivo braxiano. Jack Howard se encontraba en una sala de reuniones especial en Ginebra, Suiza. A su alrededor estaban los líderes de las naciones y comandantes militares de la Tierra que habían guardado el secreto durante 15 años. En las pantallas frente a ellos, se veían los rostros de representantes de 3 especies alienígenas diferentes. La derrota de los braxianos ha cambiado la forma en que la galaxia ve su mundo, dijo un extraterrestre de piel azul que se hacía llamar embajador Nex. Muchos observaban para ver si la humanidad sobreviviría a su prueba. ¿Su prueba?, preguntó el presidente. ¿Sabías que venían? El extraterrestre asintió. Los braxianos tienen un propósito en la política galáctica. Ponen a prueba los mundos emergentes. Aquellos que no pueden defenderse se consideran no preparados para el contacto con la comunidad de civilizaciones en general. Susan Miller dio un paso al frente. ¿Los usaste para evaluarnos? Sí, dijo otro extraterrestre. Con rasgos de insecto. Lo que no esperábamos era tu nivel de preparación. Ningún otro mundo ha movilizado jamás semejante fuerza en secreto. Alan Winters sonrió con tristeza. Somos buenos guardando secretos cuando es necesario. Después de la reunión, Jack caminó con Lisa Chen por el edificio de las Naciones Unidas. Su flota había regresado del espacio con una bienvenida de héroe. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Lisa. La galaxia sabe que existimos y saben que somos más fuertes. De lo que nadie sospechaba. Eso es bueno y malo, respondió Jack. Ya hemos recibido mensajes de otras 7 civilizaciones. Algunas quieren acuerdos comerciales. Otras parecen preocupadas por nuestro poder militar. En órbita, la teniente Kate Bennett supervisaba el procesamiento de los prisioneros rexianos. La mayoría regresaría a sus planetas de origen con el mensaje de que la Tierra no volvería a ser amenazada. Uno de ellos quiere hablar contigo, le dijo un oficial subalterno. Dice que tiene información importante. El oficial berraxiano tenía 4 de sus 6 ojos vendados por heridas sufridas durante la batalla. Tu gente está en peligro, dijo cuando Kate entró. ¿De quién?, preguntó. Tu flota está destruida. No de los braxianos, dijo el alienígena. De aquellos que observaron. Algunos en la galaxia temen a las especies emergentes con fuertes capacidades militares. Eliminan las amenazas potenciales antes de que puedan expandirse más allá de sus sistemas de origen. Kate trajo esta información a Jack Howard inmediatamente. Convocó una reunión de emergencia con los líderes de la Tierra. Necesitamos prepararnos para más visitantes. Jack les dijo, no todos son amigables. El presidente asintió. Entonces, es hora de la siguiente fase, revelar el resto de nuestras capacidades. Durante 2 semanas, la Tierra estuvo ocupada con la actividad diplomática. 17 delegaciones extraterrestres llegaron para establecer contacto formal. Se sorprendieron al encontrar humanos ya familiarizados con los conceptos básicos de la política y el comercio interestelar. El comandante Greg Phillips encabezó la primera delegación oficial de la Tierra en visitar otro sistema estelar. Su enorme nave insignia,
la resolución de la humanidad, viajó con una escolta de 100 naves de guerra. Fue tanto una misión diplomática como una demostración de fuerza. El colectivo braxiano enfrentó una rebelión interna después de que se difundiera la noticia de su derrota. 3 planetas bajo su control declararon su independencia inspirados por la resistencia de la Tierra. En su laboratorio, Susan Miller trabajó con especialistas en lenguaje alienígena para mejorar los sistemas de traducción de la Tierra. Durante su investigación, descubrió algo inesperado. «Ha habido extraterrestres viviendo entre nosotros», le dijo a Jack cuando lo encontró en la nueva oficina de asuntos interestelares del Pentágono. Al menos 30 individuos diferentes. De varias especies observando a la humanidad durante décadas, Jack no estaba tan sorprendido como esperaba. Sospechábamos que sí. Algunos se presentaron después de la batalla. ¿Por qué no nos contactaron oficialmente?, preguntó Susan. Nos estaban evaluando. Jack dijo, igual que los braxianos, pero probando más sutilmente si estábamos listos para unirnos a la comunidad galáctica en el borde del sistema solar. Se estaban construyendo nuevas plataformas de defensa. La Tierra había revelado gran parte de su fuerza, pero no toda. Algunas capacidades permanecieron secretas, reservas ocultas en caso de que surgieran nuevas amenazas. Las estrellas, que una vez parecieron tan distantes e inalcanzables, ahora representaban tanto una oportunidad como un peligro. La humanidad había anunciado su presencia a la galaxia de la manera más dramática posible. No había vuelta atrás. Un año después del ataque braxiano, la Tierra había cambiado de maneras que pocos podrían haber imaginado. Los cielos sobre las principales ciudades ahora presentaban tráfico regular de naves de varios diseños, algunas humanas y otras de 12 civilizaciones alienígenas aliadas. Jack Howard se paró en la plataforma de observación de la nueva Estación Espacial Internacional. A diferencia de su predecesora, esta enorme estructura podía albergar a 10,000 personas y servía como el principal centro diplomático de la Tierra para las relaciones interestelares. Una vista impresionante, dijo Alan Winters uniéndose a él en la ventana. Debajo de ellos, la Tierra parecía pacífica, las luces de las ciudades visibles en el lado nocturno. Es difícil creer que solo haya pasado un año. Jack respondió, a veces extraño los días en que todo esto aún era un secreto. Allen rió. Siempre preferiste trabajar en las sombras. El sistema de anuncios de la estación se activó. Atención a todo el personal. La delegación de la Concordia Galáctica llegará en 30 minutos. Todo el personal diplomático se presentará en el Gran Salón. La Concordia Galáctica era una alianza de 67 civilizaciones espaciales. Tras la decisiva victoria de la Tierra sobre los braxianos, extendieron una invitación a la humanidad para unirse como miembro de pleno derecho. En el Gran Salón, Susan Miller revisó los sistemas de traducción por última vez. Aunque ahora contaba con un equipo de 300 lingüistas, seguía insistiendo en verificar personalmente las comunicaciones diplomáticas importantes. ¿Todo listo?, preguntó el presidente, quien había llegado a la estación el día anterior. Sí, la señora presidenta Susan respondió. La matriz de traducción funciona con una precisión del 99% para los 12 idiomas de la Concordia. La teniente Kate Bennett, ahora ascendida a comandante, entró en el salón con su equipo de seguridad. Tras la batalla, fue nombrada jefa de las fuerzas de defensa de la estación. La Guardia de Honor está reunida, informó. Y nuestra flota está en posición. Fuera de la estación, 500 naves de guerra terrestres formaron un patrón ceremonial. Representaban solo una fracción de las fuerzas espaciales de la humanidad, que continuaron creciendo a pesar de la nueva era de paz. En Marte, la primera colonia oficial de la Tierra celebró su inauguración pública. Aunque la base había existido en secreto durante años, ahora daba la bienvenida a colonos civiles. El gobernador Pat Rollers cortó la cinta inaugural de una cúpula de hábitat lo suficientemente grande como para albergar a 50,000 personas. Hoy se marca un nuevo capítulo para la humanidad. Anunció a la multitud reunida y a los miles de millones de personas que lo veían por transmisión. No solo como defensores de la Tierra, sino como exploradores de las estrellas. El comandante Greg Phillips observó la ceremonia desde su nave insignia, ahora en órbita alrededor de un sistema estelar distante. Su flota de exploración había mapeado 17 nuevos planetas, 3 de los cuales podrían albergar vida humana. Mensaje del Comando Terrestre, su oficial de comunicaciones informó. La delegación de Concord ha llegado. La firma del tratado comenzará en 1 hora. De vuelta en la estación espacial, el gran salón se llenó de representantes de la Tierra y de las delegaciones extraterrestres. Las enormes puertas se abrieron para dar paso a los 7 embajadores de Concord galácticos,
cada uno de una especie diferente. El embajador principal, un ser alto de piel plateada, se acercó al centro de la sala. «Gente de la Tierra». El traductor transmitió sus palabras. Hace un año, su mundo era desconocido para la mayoría de la galaxia. Hoy son iguales entre las estrellas. El presidente dio un paso al frente. Nos sentimos honrados de unirnos a la Concordia y esperamos una cooperación pacífica con todas las civilizaciones que comparten nuestros valores de libertad y respeto. Mientras hablaban, Alan Winters recibió un mensaje prioritario en su tableta segura. Se lo mostró discretamente a Jack Howard. Los sensores del sistema exterior detectaron una gran flota acercándose desde el espacio profundo. Decía, no fraxiano. Configuración desconocida. Llegada estimada en 6 días. Jack asintió levemente. La Tierra se enfrentaría a nuevos desafíos, quizás incluso amenazas mayores que los braxianos. Pero la humanidad estaba lista. El sistema solar ahora estaba erizado de defensas, mucho más allá de lo que se había revelado en la primera batalla. Los astilleros a lo largo del cinturón de asteroides producían nuevas naves a diario. Los equipos de investigación trabajaron con científicos alienígenas aliados para desarrollar tecnologías que alguna vez se creyeron imposibles. La firma del tratado procedió, marcando la entrada oficial de la Tierra en la política galáctica. Mientras se intercambiaban los documentos, las ventanas de la estación ofrecían una vista de la flota local de la Tierra en formación alrededor de la estación. 500,000 naves de guerra, sus agujeros brillando a la luz del sol, un recordatorio silencioso para todos los que pudieran amenazar el futuro de la humanidad. Habían creído que la Tierra estaba indefensa. Se habían equivocado. Y ahora toda la galaxia sabía que los humanos nunca serían subestimados.